Hubo un día en que el mundo se detuvo, un cielo que oscureció en pleno mediodía, un hombre colgado entre el cielo y la tierra, y una multitud que gritaba por sangre sin comprender lo que realmente sucedía. No fue solo una ejecución, fue una batalla invisible, una entrega voluntaria y una declaración eterna de amor en medio del dolor. Pero, ¿cómo llegó Jesús a ese momento? ¿Por qué alguien inocente sería condenado como el peor de los criminales? ¿Qué ocurrió realmente en esas últimas horas que transformó a un carpintero de Nazaret en el centro de la historia de la humanidad? Hoy reviviremos los capítulos más intensos, más dolorosos, más humanos y más divinos de los evangelios. Te contaremos con todos sus matices lo que pasó el día que cambió todo. Desde la sala del juicio hasta el monte del Gólgota, desde las burlas hasta el último suspiro. Prepárate para sentir la historia como nunca antes, porque esto no es solo religión, es una historia de traición, justicia, sacrificio y redención. Era de madrugada cuando llevaron a Jesús ante el gobernador romano. Ya había sido arrestado con violencia, traicionado por un beso y abandonado por sus discípulos. Ahora solo tenía que enfrentar el juicio más injusto de la historia. Pilato, el gobernador, no encontraba culpa en él. Lo interrogó, lo escuchó y lo supo. Ese hombre no era un criminal, pero la multitud, manipulada por los líderes religiosos, ya había sido envenenada por el odio. Querían ver sangre, querían una cruz. Pilato intentó todo para soltarlo. Les ofreció liberar a un preso como era costumbre. Tenía dos opciones: Jesús, el inocente, o Barrabás, un rebelde y asesino. La multitud eligió a Barrabás. Gritaron su nombre con furia mientras el silencio de Jesús gritaba más fuerte que cualquier palabra. Pilato, temeroso de un alboroto, lavó sus manos en un gesto simbólico, como si pudiera limpiarse de la responsabilidad de mandar a la muerte al Hijo de Dios. «Soy inocente de la sangre de este justo», dijo. Pero su decisión ya estaba tomada. Jesús fue condenado, no por sus actos, sino por el miedo, el orgullo y la ceguera espiritual de una humanidad que no reconoció a quien tenía delante. No hubo justicia, hubo conveniencia política, presión popular y una voluntad divina que seguía adelante. Y entonces comenzaron las burlas. Le pusieron un manto púrpura, una corona de espinas y un letrero sarcástico: «Rey de los judíos». Lo escupieron, lo golpearon, se burlaron de él. El rey verdadero, humillado como el más bajo de los hombres. Cada golpe, cada insulto, cada latigazo fue permitido. Jesús no se defendió, no respondió, solo avanzó, porque su misión no era evitar la cruz, sino llegar hasta ella. Ese juicio no fue solo una condena humana, fue el reflejo del conflicto espiritual más profundo. La luz fue juzgada por las tinieblas y aceptó la sentencia. Luego del juicio, comenzó el trayecto más doloroso jamás recorrido. No era solo un camino físico, era una cuesta arriba entre el rechazo humano y el propósito divino. Jesús, ya debilitado por los golpes y el castigo, recibió la cruz. No cualquier cruz, la suya, la que representaba el pecado del mundo. La madera era áspera, pesada y simbólica. Cada paso era una batalla contra el cuerpo que ya comenzaba a ceder. La sangre brotaba de sus heridas, el sudor se mezclaba con tierra, y el desprecio del pueblo se sentía como otra carga. En medio del camino, un hombre fue obligado a ayudarle: Simón de Cirene. No fue un gesto de compasión, fue una orden romana, pero ese gesto quedó registrado como un recordatorio de que incluso en el sufrimiento más profundo, hay quienes comparten la carga sin saberlo. Las mujeres de Jerusalén lloraban al verlo. Jesús, con voz apenas firme, les dijo: «No lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos». No era resignación, era advertencia. Él no iba derrotado, iba determinado. Y entonces llegaron al Gólgota, el lugar de la calavera, un sitio fuera de los muros de la ciudad, un sitio reservado para los peores criminales. Allí, el Hijo de Dios sería clavado en madera como uno más, aunque no era uno más.
Aún en ese punto, muchos esperaban que hiciera algo espectacular, que se defendiera, que descendiera con poder, que probara quién era. Pero Jesús no vino a evitar la cruz, vino a abrazarla. Los soldados repartieron sus ropas, se jugaron su túnica como si fuera un trofeo, y él seguía en silencio. Los líderes religiosos se burlaban. Salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Y no entendieron que precisamente al no salvarse a sí mismo, estaba salvando a todos. No fue una procesión religiosa, fue una marcha de dolor, de entrega y de cumplimiento profético. Isaías lo había anunciado siglos antes: molido por nuestras rebeliones, herido por nuestros pecados. El Calvario no fue una tragedia, fue el punto culminante de un plan eterno. Y Jesús, paso a paso, lo cumplió todo, sin volver atrás, sin rendirse, por amor. En el Gólgota, el ambiente era tenso. Los soldados sabían lo que venía. Para ellos era rutina, un clavo tras otro, un grito tras otro. Pero ese día, algo era diferente. Tomaron los brazos de Jesús y los estiraron con violencia. Los clavos atravesaron sus muñecas, traspasando carne, nervios, dolor. Luego, los pies, y finalmente, elevaron la cruz. No solo lo levantaron físicamente, lo levantaron como una señal para el cielo y para la tierra. Así, colgado entre dos ladrones, comenzó la hora más oscura de la historia humana. El Salvador del mundo, colgado como un criminal. La multitud observaba, algunos con morbo, otros con indiferencia, pero la creación guardaba silencio. A un lado, uno de los ladrones se burlaba de él. Si eres el Cristo, sálvate y sálvanos. El otro, en cambio, con el corazón quebrado, le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le respondió: hoy estarás conmigo en el paraíso. Incluso en su agonía, seguía ofreciendo salvación. Abajo, su madre María observaba en silencio. Junto a ella, Juan, el discípulo amado. Jesús los vio y en medio del tormento pensó en ellos. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Aún en la cruz seguía amando. Las horas pasaban, el sol brillaba, hasta que no lo hizo más. Desde el mediodía hasta las 3, una oscuridad sobrenatural cubrió la tierra. No era un eclipse, era la creación reaccionando al dolor de su creador. Y entonces, en un clímax absoluto, Jesús gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Era la expresión más humana del más divino. Cargaba el pecado del mundo y por un momento sintió la separación. No fue un susurro, fue un rugido del alma. No porque no supiera la razón, sino porque estaba viviendo el peso total de lo que vino a nacer. Mientras todos esperaban el final, algo invisible estaba ocurriendo, algo eterno. El cielo se estremecía, las fuerzas del mal temblaban, porque aquel momento no era derrota, era redención. Jesús no fue vencido en la cruz, triunfó en ella. El cielo estaba cubierto, la tierra en silencio, y Jesús, colgado, casi sin fuerzas. Su respiración era lenta, pesada, interrumpida por el dolor de cada movimiento. Cada segundo era una eternidad, y entonces, con una voz que solo puede nacer del alma, exclamó: «Tengo sed». Le ofrecieron vinagre en una esponja. No era alivio, era burla. Pero él lo aceptó, como aceptó todo. Y cuando supo que todo se había cumplido, cuando cada profecía estaba completa, cuando el pecado fue absorbido y el cielo estaba satisfecho, dijo las palabras más poderosas jamás pronunciadas desde una cruz: «Consumado es». No era un suspiro de derrota, era un grito de victoria, era el sello final. La deuda ha sido pagada, la misión cumplida. Luego levantó el rostro y con su último aliento exclamó: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu», y murió. Pero el universo no guardó silencio. En ese instante, la tierra tembló, las rocas se partieron. El velo del templo, ese que separaba al hombre de la presencia de Dios, se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, como si el mismo cielo gritara: «Ahora el acceso está abierto».
El centurión romano, testigo de todo, miró al hombre en la cruz y dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Murió Jesús, pero algo en ese momento cobró vida. En ese momento todo cambió. Lo que parecía el final se convirtió en el inicio de algo eterno. Jesús no fue vencido por la cruz, Él la conquistó, y su muerte no fue una derrota, fue una victoria disfrazada de silencio, porque en esa cruz se colgó el pecado, la culpa, el miedo, la separación, y con su último aliento, Jesús rompió las cadenas invisibles que nos alejaban de Dios. Ese grito final no solo marcó su muerte, marcó nuestra libertad. Hoy, 2000 años después, esa historia sigue resonando, porque no es solo un relato antiguo, es una invitación viva a mirar la cruz y entender que fue por ti, que no fue por obligación, fue por amor. Y si alguna vez te has sentido perdido, quebrado o lejos, recuerda, hubo un día en que todo cambió, y ese día Jesús decidió que tú valías cada herida, cada lágrima y cada clavo. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, comparte este mensaje y deja tu comentario. Que el mundo escuche que la cruz no fue el final, fue el comienzo de la redención.